Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me escucháis y me veis? Aprovecho para saludaros a los que estáis conectados aquí en directo. Grace Priscila, Patricia Martínez y Yarenis Herrera. No sé si me podéis Gracias, confirmar si doctor. ¿Cómo está? Sí, se escucha bien. se Hola, muy escucha buenas bien. tardes. Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias por contestar. Espero que estéis bien. Pues nada, bienvenidas en primer lugar, tanto a vosotras que estáis aquí en directo como a los compañeros que verán esta clase en diferido, ¿no? A esta asignatura de tumores sólidos pediátricos 1 del Máster Universitario en Avance en Oncología y Hematología Pediátrica, ¿vale? Lo primero de todo son las presentaciones, pero bueno, espero que se vea la presentación, ¿vale? Que creo que también la tenéis ahí encastrada y a mí por la cámara creo que veis todo, ¿no? Sí, se ve bien. Genial. Pues nada, en la clase de hoy la idea es hacer como un barrido de presentación de toda la asignatura, empezando por mí, por vosotros, por todo lo que vais a ver en esta asignatura y las actividades y demás, método de evaluación. Así que bueno, vamos a ello, ¿no? Lo primero de todo, ¿quién soy, no? Yo voy a ser el profesor coordinador, impartidor y corrector, todo eso, ¿no? Esa nomenclatura pues quiere decir que voy a ser el coordinador de la asignatura y del resto de docentes que van a formar parte de la misma desde la parte más académica, ¿no? Si, por ejemplo, tenéis alguna duda en concreto de una parte concreta de un tema, ¿vale? Pues eso ahora os diré los cauces para ello, que será a través del foro. ¿Por qué digo que también soy impartidor y corrector? Bueno, impartidor os voy a dar el último de los temas teóricos de la asignatura, o sea que al final nos volveremos a ver, pero bueno, en momentos de intermedio nos volveremos a ver de nuevo. Creo que soy el profe que más vaya a ver de todo el claustro, al menos en esta asignatura, ¿vale? Y después corrector, porque yo soy el que os corrige y os evalúa las tres actividades que hay planteadas para la asignatura, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy Manuel Jiménez, podéis llamarme Manu, Manuel o Manu, como queráis. Yo soy doctor en biomedicina y oncología, ¿vale? Yo vengo más de la rama de la oncología molecular, celular y clínica. Y bueno, tengo una doble especialización tanto en la parte a nivel internacional, ¿no? En la parte tanto en España, en la Universidad de Sevilla, como en Estados Unidos, en el Hospital Monte Sinai, ¿vale? Trabajé ahí en un grupo de epigenética de cánceres raros, en concreto en melanoma y en tipo de sarcoma infantil, ¿vale? Y ya veremos, ¿no? Con respecto a esto. Nada, tengo más formación, ahí la tenéis, soy profesor acreditado universitario, que eso es muy importante porque en España es esencial pues, tener esa acreditación para poder ejercer de profesorado. Doy en otros títulos, tanto de esta universidad, de la UNIR, como de la Universidad de Málaga, una ciudad de aquí de España, del sur de España. Y nada, pues en cuanto a investigación, pues tengo un sexenio de investigación concedido, todo ello en el aula, perdón, en el área de oncología molecular y biología celular y bioquímica del cáncer, ¿vale? Bueno, eso es un poco mi presentación y mi background, ¿no? Y espero, pues bueno, estar a la altura para llegar a las necesidades de aprendizaje que vaya a tener a lo largo de la asignatura, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Que aprendáis, ¿no? Además, esta asignatura es muy interesante porque se interrelaciona muy mucho con la de tumores sólidos pediátricos 2, ¿vale? Básicamente son como dos partes de un todo comunicante, así que esa es la idea. Nada, y mi pretensión es, tanto para los que estáis aquí conectados, las que estáis conectadas en directo, como para los que estáis en diferido, si queréis en el foro, me lo podéis comentar, esto no es obligatorio, simplemente es una manera pues de romper el hielo, de conocernos y de ver los diferentes backgrounds y formaciones de cada uno de nosotros, ¿no? Y ver siempre si podemos tender puentes o tener sinergias entre nosotros y al final pues, al fin todos aprendemos de todo, ¿no? Nunca nadie nace sabiendo y lo más importante es que siempre uno se puede reinventar, ¿no? Yo, como quien dice, a la vejez o en este punto en el que estoy, la vejez de, obviamente, broma, me he especializado más en la parte de oncoinmunología, ¿no? Que es la que, y de psico-oncoinmunología, que es la parte que más me interesa, ¿no? Pero bueno, al final, todos y cada uno de nosotros nos intervertebramos en lo que nos interesa. Entonces, bueno, si queréis responderme, alguna de las que estáis aquí en directo, ¿no? ¿En qué país o en qué ciudad os encontráis? ¿Qué aspiraciones tenéis? ¿Qué experiencia laboral tenéis o a qué os dedicáis actualmente? ¿Cuál es vuestro objetivo a la hora de cursar este máster, en concreto quizá esta asignatura? Y quizá esta pregunta es muy de a futuro, pero ¿dónde os veis en 5 años? Esta pregunta va muy enfocada a que, bueno, cuando tengas el máster, ¿no? Si te ves ampliando tu horizonte profesional, ¿no? No sé si me queréis responder. Manu, ¿cómo estás? Te habla Grace. ¿Qué tal, Grace? Adelante.
Mira, yo soy de Bolivia, pero radico aquí en Buenos Aires, Argentina. Yo soy pediatra. Actualmente estoy en mi periodo de vacación de 2 semanas. Vuelvo nuevamente a retomar en el Hospital Posadas, que es un hospital nacional de aquí de Buenos Aires, de Argentina. Eh, Espero que me contraten, obviamente, continuar aquí en el hospital, en la parte de hemato-oncología. Genial, Así perfecto, que nada, por eso fue que tomé este máster como para ir viendo más a fondo, en paralelo con el curso con el que estoy haciendo acá de especialidad, y ir viendo otras perspectivas más allá de lo que solamente nos enseñan acá. genial, pues muy interesante. Yo espero que sea de tu agrado, ¿vale? Muchas gracias, Grace, por tu intervención. No sé si queréis añadir algo más. Patricia y Arenis, que estáis en directo. Y bueno, también lanzo el testigo a los que nos ven en diferido, ¿no? Por el dejar el comentario en el chat, ¿no? En el chat, perdón, no en el foro, que ahora hablaremos de él. Buenas, yo soy Patri. Te hablo desde aquí, desde Alicante. Soy residente de cuarto año de pediatría Ujú. y estoy haciendo este último año todo de oncología. Y nada, hago mitad año aquí y la otra mitad la haré en el Sant Joan de Déu. Genial. Y mi idea es, pues, si encontrase trabajo en este campo, pues estaría genial. Así que es por formación también. Pues genial, Patri, por compartir tu experiencia y tu background. Te queda muy poquito. El Son Jan de Deu lo conozco. Hospital puntero, vaya, y en oncopediátrica que te voy a contar, ¿no? Así que eso va a ser increíble seguramente. Pues nada, espero que de aquí te empapes un poquito mucho, ¿no? Y que te permita pues seguir para allá, ¿no? Y ya no sé, Yareni, si quieres comentar algo tú. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy cubana, pero vivo en las Islas Ujú, Canarias. Soy oncóloga clínica, pero en Cuba siempre, y 10 años ejercí también en Ecuador, en la capital de Ecuador, en Quito, no sé si conoces, ujú, en el Hospital Baca Ortiz de la capital de Quito. Como oncóloga pediatra siempre he ejercido, tengo más de 10 años de experiencia como en oncología pediátrica. Recién ujú. me estoy insertando en la medicina acá en España y entonces quisiera volver a mi mundo. Estoy homologando mi especialidad y quisiera volver a mi mundo de la oncología, que es lo que amo, de la oncología pediátrica. No me gustan los adultos. Y entonces Genial. siempre he ejercido, aparte, o sea, en Cuba la formación no es independiente, no existe la especialidad de oncología pediátrica propiamente dicha, son Mm. oncólogos que se dedican a la oncología pediátrica o pediatras que se dedican a la oncología pediátrica. Bueno, Y aquí es verdad que es similar relativamente, ¿no? sí, Aquí por eso másteres como esto tiene mucho sentido como para, de cierta manera, ¿no? Subespecializarte, ¿no? Como tú muy bien exacto, dices. ese es el objetivo porque en 5 años me veo ejerciendo mi especialidad. Porque como adulto, en adulto no creo, no me gusta. Quiero continuar con mis niños. Pues genial, pues muy agradecido por vuestros testimonios, además muy interesante ver esta doble visión de cuando hablamos de países de Latinoamérica, ¿no? LATAM, muy interesante porque al final tenemos muchísima sinergia, ¿no? Quizás lo que es un poco peñazo hablando en plata es eso, ¿no? El tema de las homologaciones, ¿no? Pero bueno, ya está, es un poco el peaje quizás que hay que pasar y agradece eso como en el sentido de que te vas a actualizar, ¿no? Y tanto tú como el resto de tus compañeros seguro que os va a servir, ¿no? Entonces, genial, ¿vale? Yo cuando trabajé en Estados Unidos, es verdad que todo lo que es trabajar en otro país diferente te da una visión y un cambio de mira increíble, ¿no? Hacer los rotatorios, como ha comentado Patricia, ¿no? En diferentes hospitales, pues eso también te abre mucho la mente. Yo trabajé muchos años en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ¿no? Que es un hospital, en ese sentido, pues tenía una unidad de oncología infantil, bueno, de pediatra, era como la sede de sarcoma a nivel de Andalucía, ¿no? Y tuvo mucho renombre en esos años. Actualmente creo que está un poco más dividido con otros hospitales, que también tiene mucho sentido, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Que entre todos construyamos una red de conocer hospitales de uno y de otro y al final te da una cabida, ¿no? Por ejemplo, el Sant Joan de Déu de Barcelona es, yo diría, mundialmente famoso, ¿no?
en pediatría en términos generales y en oncopediátrica también. De hecho, vaya, una de mis mejores amigas, lamentablemente la pobre, pues uno de sus hijos no tuvo una malformación congénita y el único lugar de España donde aspiraban, ¿no?, a hacer o debutaban con una posible tipo de intervención quirúrgica fue allí. O sea que todo esto es muy interesante, ¿vale? Nos sirve para eso, que no penséis que estamos perdiendo el tiempo, todo esto es invertirlo. Entonces, bueno, embebido en el máster, ¿no? Yo soy el coordinador de tumores sólidos 1, ¿vale? No sé si varía alguno de los coordinadores, así que no hacerle mucho caso a esta diapositiva, pero bueno, la dirección es Luis Madero, en conjunto con Ana Isabel Benito, y bueno, esas son quizás nuestras personas más de referencia, y en esta asignatura, por supuesto, soy yo. ¿Vale? Este es el plan de estudios que tenéis, ¿no? De biología del cáncer infantil, leucemia y linfoma infantiles, las dos de tumores sólidos pediátricos, la parte de innovación diagnóstica y terapéutica. En el segundo cuatrimestre tenemos la de terapia de soporte y aporte psicosocial, trasplante hematopoyético e investigación en oncología y hematología pediátrica. Muy completo este máster, ¿vale? De todos los que hay ahora mismo, pudiéramos decir, en el mercado, entre comillas, universitario, es de los más interesantes. Bueno, ¿y qué contenido docente os vais a encontrar una vez entremos en el campus virtual? Que de hecho ahora vamos a hacer un barrido para el que no esté muy puesto en el campus virtual. Vamos a ver por un lado los temas de la asignatura, los test de autoevaluación, las actividades, que os adelanto que son 3, y la evaluación de todo esto, ¿no? Vamos a entrar, voy a dejar de compartir esta presentación, ¿vale? Y decidme si veis la página, que creo que sí. Sí se ve. Perfecto, genial. Pues nada más entrar. Bueno, esta es la vista de profe, pero si lo vamos a ver como estudiante, pues así es como se verá. Y en esta página de inicio, pues tenéis, bueno, cómo estudiar la asignatura, esto es muy genérico, ¿vale? Y sí que vemos los temas, ¿no? Y vamos pues buceando en el conjunto de los 6 macrotemas que hay, como yo digo, que están englobados en 4 bloques temáticos. Y al final los temas los iremos subdividiendo, que ahora os pongo en diapositiva mucho mejor, pues cómo vamos a ver los diferentes temas de cada uno de ellos. Puedes descargar los temas aquí en PDF si pincháis aquí arriba y podéis acceder a los diferentes epígrafes si pincháis aquí. Siempre hay un apartado de ideas clave y después la parte de a fondo es muy interesante porque ahonda con respecto a un tipo de tumor en concreto, un caso clínico, ¿no? A propósito de un caso, o síndromes de predisposición de algún tipo asociado a cáncer. Son muy interesantes con respecto al tema, ¿no? Yo os recomiendo también este apartado de recursos audiovisuales porque a veces da error, ¿no? En la vista de estudiante, me parece. Espérate, voy a poner la vista de profe, ¿vale? Pero si os da problema a vosotros, me lo decís, ¿vale? Yo creo que no os daría problema. Y en estos recursos audiovisuales, la idea es que tenéis como mini seminarios sobre determinados subtipos tumorales. Imaginaos que por lo que sea, cuando os dan la clase, pues no han ahondado en un punto y queréis saberlo, ¿no? Pues a lo mejor si veis este caso clínico o este tumor de todas las clases que hay aquí, pues puede ser muy interesante porque puede que os aporte otra visión un poco más global e integrativa, ¿no? Estos son como clases, ¿vale? En ese sentido y son muy interesantes. ¿Vale? En el apartado de archivos, bueno, pues aquí veréis una carpeta que se llama presentaciones, temas, profesores, y aquí es donde iremos subiendo todos los profesores, ¿vale? Así me aseguraré de ello para que no haya, a veces puede que haya más o menos retraso, pero esa es la idea. Yo aquí, por ejemplo, esta presentación os la subiré al final de la clase. En clases en directo aparecerán publicadas las clases que toque, por ejemplo, ve, esta, Manuel Jiménez tocaba ahora, ¿no? Y en clases grabadas, pues se irán quedando progresivamente para que volváis a verlas. En anuncios, pues si hay algún anuncio importante que hacer, pues yo lo haré, ¿vale? Yo llegará a todos al email. Tenemos también el foro de discusión. Esto es muy interesante porque vamos a hacer un foro por cada tema, ¿no? De hecho, están sincronizados para que se abran cuando toque ver el tema, para que no os agobie también, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cuáles tenéis abiertos? Pues el foro de dudas del tema 1, foro de dudas del tema 3 y del tema... Sí, ¿no? Y del tema 2, no sé por qué no aparece. El tema 2 se abrirá en breve, no sé, pero el tema 3 está abierto ya. El foro de dudas de actividad de la actividad 1 y de la actividad 2, si queréis plantear dudas para que lo tengamos las dudas agrupadas, ¿vale? Yo animo al uso del foro porque es muy interesante, muy revelador al final. Es como si fuera un aprendizaje cooperativo, si tenemos ahí pues las dudas de todos. En el apartado de tareas, pues tenemos aquí las 3 actividades que ahora entraremos en ellas, pero es importante que si pincháis en cada una de ellas,
pues está en la vista, os pone la fecha de entrega y si le dais a descargar documentos para realizar la actividad, os descargáis el guión de explicación de la actividad, que de todas maneras lo voy a explicar un poquito en esta presentación y dedicaremos tiempo en clase para explicar las actividades, pero bueno, que lo sepáis que así podéis acceder. Bueno, en calificaciones, no sé para qué le da, pero bueno, esto es para calificaros a vosotros y poco más, ya ni más que enseñaros, ¿vale? Entonces, ¿qué nos toca por ver? Pues alguna cosilla más. Fijaos, vamos a subdividir todas y cada uno de los temas, que realmente son 6, en los diferentes epígrafes por clase, ¿no? Estamos en la clase número 1, ¿vale? Vamos a empezar por el final. Vaya a tener 20 clases impartidas online y sincrónicas. Lo que quiere decir sincrónico es que tenéis opción de verla en directo, como esta, ¿no? Por supuesto se queda grabada y ya sería asincrónica, pero que existe la opción de sincrónica en todas ellas. Las que os pongo de morada son las que yo voy a impartir, ¿vale? Para que lo sepáis. El resto son otros docentes. Bueno, menos la que os pongo aquí, la clase 19 de sarcoma de parte blanda no radiomiosarcoma, esa os la doy yo también, ¿vale? No la he puesto en morada porque es de temario, pero esa también os la doy. Entonces tenemos esta clase de presentación que lo englobamos dentro del bloque 1 de tumor del sistema nervioso central, pues tenemos la clase 2 que es tumores gliales, la clase 3 que es glioma, astrocitoma, ependimoma y oligodendroglioma, ¿vale? Y aquí hablamos de la presentación de la actividad 1, ¿vale? Que esta parte a lo mejor lo grabaré como una mini clase para que lo tengáis, ¿vale? Porque esto lo dará otro docente. Clase 4, meduloblastomas 1, clase 5, meduloblastomas 2, clase 6, tumor neuroendocrino, perdón, neuroectodérmico primario, el PENET. Clase 7, pues esta la doy íntegra yo, que es presentación de la actividad número 2 y resolución de la actividad número 1. Y también servirá, aunque no lo ponga por escrito, como repaso de lo que llevamos, ¿vale? A mí me gusta repasar como al final el examen es de tipo test, pues con preguntas de tipo test de años anteriores de exámenes que habéis fallado, referidas a los diferentes temas que hemos visto. Ya si queréis preguntar algo, pues se aborda, ¿vale? Clase 8, pues tumor teratoide raptoide atípico. Clase 9, tumores de la región pineal. Clase 10, retinoblastoma. Y aquí dedicaremos un espacio, seguramente separado de esta clase, ¿no? Una mini clase de la presentación de la actividad 3, que la daré yo. Clase 11, que es el neuroblastoma 1. Clase 12, que es la resolución de la actividad 2, ¿vale? A lo mejor planteo el juntar la presentación de la actividad 3 con la resolución de la actividad 2. Dependerá de cómo vaya corrigiendo en el tiempo, pero bueno, os lo adelanto que puede ser así, ¿vale? Y esa unión pues, puede hacer también que dé lugar a repasar hasta lo que hasta ese momento llevamos del temario, ¿vale? Después tenemos clase 13, que es neuroblastoma 2, clase 14, que es tumor de Wilms, la parte 1, la 15 es la parte 2, la clase 16, ya hay que estamos muy cercanos al examen, pues es la sesión de recomendaciones para el examen, o indico como el examen, aunque en todas las sesiones de explicación de actividades y de repaso, como vamos a hacer ejemplos con tipo test y en cada uno de los temas, ya lo veremos ahora a continuación, ¿no? Pues existe la posibilidad de acceder a un tipo test asociado a cada tema, que por supuesto se evalúa, pues ya vaya a venir entrenado en el tema del tipo test, ¿no? Aparte ya todos venís con la carrera de medicina, que muchas de las asignaturas se evalúan así, ¿no? Pero bueno, es una sesión de recomendación para examen y de dudas que podáis tener, ¿vale? Clase 17, pues la de rhabdomiosarcoma. Clase 18, tenemos la resolución de la actividad 3, ¿vale? Y realmente esta se suele unir con esta de la sesión de repaso hasta el final, digamos, del último bloque, de lo que nos quedaba por repasar. O sea, se hacen bloques de repaso. Entonces, seguramente la resolución de la actividad 3 coincidirá con esta última, ¿vale? O lo mismo la planteamos como una clase doble, ¿vale? Yo todo eso os avisaría en anuncios, ¿vale? Porque las clases mías son las que dependen un poco cómo vayamos con las actividades y con el curso, ¿vale? Pero no agobiaros que todo se os avisa sin tiempo, todo se queda grabado y sin ningún problema, ¿vale? Ya digo, la clase 19 la doy yo, que es la de sarcoma de parte blanda, no rhabdomiosarcoma. Y la clase 20, pues eso, es la que puede ir con la 18. Tenéis como material de estudio, pues todos los temas en PDF, la bibliografía de apoyo, las clases magistrales. Y al final, pues 20 clases impartidas online y sincrónicas que tenéis la opción de verlas diferidas. ¿Vale? Más o menos claro, los que me estáis siguiendo en directo, pues yo creo que es fácil, ¿no? Otra cosa ya cuando nos pongamos a estudiar. ¿Vale? Sí, Entonces, está bueno, muy claro. muchas gracias, Grace.
Pues tenéis un apartado que se llama programación semanal y aquí os voy a poner pantallazos de esta programación para que así quizá lo veamos un poco más fácil toda esta interrelación de las clases, ¿no? Que no ha sido fácil el cuadrar todas las clases como a nivel de coordinación, pero bueno. Y va lo más fácil para ello, para entenderlo, para que no os liéis vosotros, para que no nos liemos nosotros y como coordinamos a varios docentes, pues ninguno se líe, pues a través de semanas, ¿no? Esta sería la semana 1 donde se supone que en esta semana pues ya se ha debido de ver pues, esta clase de presentación y la clase 2 que va enfocada a ver el tema 1 en su totalidad en el sentido de estos epígrafes, ¿vale? Y poner lo que se ve. Semana 2 pues se vería la clase 3 con el resto de los epígrafes que toque, ¿no? Y la clase, por si tenéis duda de exactamente lo que se ve, bueno, lo tenemos aquí, ¿vale? Explicado, yo he hecho este ejercicio para que lo tengáis un poco más directo, ¿vale? Y aquí se va viendo, ¿no? El tema de las actividades, cuándo se explican, etcétera, ¿vale? Igual, semana 3, semana 4, semana 5. Esto sigue siendo todo el primer bloque. Semana 6, semana 7, ¿vale? Importante, cuando ponen aquí en el apartado de actividades, oye, el test del tema 2, eso quiere decir que, bueno, están abiertos todos los tests ya si los queréis ir haciendo, ¿no? Pero que lo interesante sería que hagáis el test cuando se termine el bloque del tema completo. Entonces, el tema 2 completo, ¿cuándo terminaría? Pues en la semana 7, pues ahí donde se recomienda empezar a hacer los test del tema 2, que lo quería hacer antes, pues fabuloso, sin problema. Aquí empezamos con el tema 3, tema 4, ¿vale? Semana 11 es tema 5, semana 12 es tema 5, parte 2. Semana 13 es tema 6, parte 1. Semana 14, tema 6, parte 2. ¿Vale? Que esta es la que os doy yo. Después viene la semana 15, que es una semana de repaso. ¿Vale? Hay una sesión de repaso última, que es la que os digo que puede coincidir con la de la resolución de la actividad 3. Y después la semana 16 tenemos los exámenes. Ahora os diré las fechas y demás. ¿Vale? Aquí importante para vuestro calendario, los siguientes días se consideran periodos no lectivos. El 22 del 12 de diciembre al 4 de enero de 2026. Son las vacaciones de Navidad, básicamente. Se considera como repaso, ¿no? Un poco, pero básicamente entendemos que es vacaciones de Navidad. Entonces, por mi parte de coordinación, en resumen, todo lo que os he puesto así en morado, ¿qué sería? Pues sería una clase de presentación de la asignatura, 3 sesiones de repaso, resolución de actividades, aunque haya a lo mejor algunas sesiones más pequeñas, otras, pero la idea es que sean 3 sesiones completas de repaso, resolución de actividades y explicación de las actividades, y una sesión informativa sobre los exámenes, la sesión de recomendación de los exámenes. Adicionalmente, yo como coordinador y docente, pues ¿qué voy a hacer? Pues la corrección de las actividades, no os lo he dicho, y la corrección de los exámenes. Yo soy el que os va a corregir los exámenes y el que va a poner la nota final, ¿vale? Y bueno, y las notas de las actividades como tal. Después, los foros, pues se recomienda que eso, que comentéis siempre y cuando tengáis dudas con respecto a algo, ¿vale? Incluso que hagáis sugerencias en las clases de repaso, oye Manu, tal clase por lo que sea. Tengo dudas o pudieras plantear, que te digo yo, un caso clínico de esto, o preguntas tipo test sobre este tipo de tumor, ¿vale? Todo lo que queráis, o mira, esta pregunta del tipo test, de verdad no entiendo la respuesta, ¿me la puedes explicar? Todo ese tipo de cuestiones os animo a que lo pongáis a través del foro para que yo recoja vuestras peticiones y en las sesiones de repaso pues se aborde, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, entregar las actividades en fechas programadas. Es importante lo que os pongo aquí en verde, de que, claro, las entregas de las actividades tienen una fecha y no se corregirán actividades pues entregadas fuera de plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es posible repetir actividades suspensas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, ¿y cuáles son las actividades? Pues bueno, os la comento aquí en este pantallazo, o os la explico. Tenemos 3 actividades, donde la primera de ellas es individual, ¿vale? Así un poco para romper el hielo, se pensó un poco así, y de hecho es algo relativamente que estamos acostumbrados todo el día a hacerlo, pero claro, hay que hacerlo desde un punto de vista más academicista o formal, ¿no? Me refiero redactado en forma de trabajo, ¿no? Y sería pues una revisión bibliográfica crítica y pormenorizada de artículos. La idea es que elijáis entre uno de los artículos propuestos y hacer una reflexión crítica del mismo, ¿vale? Habrá digamos, la primera clase de repaso se orientará a la actividad y la fecha de entrega pues será el 12 de noviembre de 2025, esa es la fecha tope de entrega. Os recomiendo para los que estéis en un país LATAM que por evitar cuestiones técnicas o lo que sea, que a lo mejor os apuntéis que es el día de antes,
¿no? Por si hay alguna cuestión técnica, pues para que, pues, por lo que sea, no hagáis uso de la entrega tarde, porque tarde, como os comenté, es verdad que no se corrija, a no ser que haya una causa muy justificada, ¿vale? Por eso os animo a ello. La actividad 2 es grupal, ¿vale? Y se trata de resolver un caso clínico en concreto, que es, en este caso, de meduloblastoma, ¿vale? Lo abordaremos la explicación de la actividad 2 en la segunda clase de repaso, ¿vale? Y también lo resolveremos, ¿no? La fecha de entrega a tope, pues es el 10 de diciembre de 2025 y ya está. Ya después lo que nos queda, que es la actividad 3, que es grupal, igualmente es un caso clínico, en este caso de glioblastoma de bajo grado, pues se abordará desde la explicación de la actividad como la resolución de la misma. Y la fecha de entrega es el 21 de enero de 2026, ¿vale? Como fecha tope. Vais a tener un test de autoevaluación donde habrá pues un test con 10 preguntas de respuesta múltiple por cada tema, ¿vale? Para que lo consideréis y además que esto evalúa, ¿no? Y ahora os lo comentaré. Entonces, yendo un poco a lo que son las actividades. Así como un barrido general, os expliqué antes la manera para descargaros el guión de cada una de estas actividades o instrucciones. Si os lo descargáis en un archivo de Word, pues bueno, esto es un pantallazo del archivo de Word, no es más, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Pues actividad, revisión bibliográfica y crítica y pormenorizada de artículos. Aquí tenemos este artículo que se plantea, ¿vale? Y los objetivos de esta actividad pues son pues, aprender a realizar una lectura crítica de literatura científica, identificando los puntos fuertes y débiles de cada publicación, analizar si la publicación científica es útil a la situación clínica actual, reconocer si la publicación científica es fiable, apoya y pone de manifiesto los conocimientos que se han adquirido a través de la investigación o de la práctica médica y todo ello pues, a partir de este artículo. ¿Vale? Con ganas no, pero bueno, está centrado en caso clínico de fase 3 multicéntrico randomizado, ¿no? De neuroblastoma de alto riesgo, ¿no? En concreto, ¿vale? Este en concreto es de estudio. Bueno, cada actividad tiene asociada una rúbrica de evaluación, donde hay una serie de criterios, el descriptivo del criterio, y si se obtiene la puntuación máxima de ese criterio, pues será como una parte ponderativa de la nota final de la actividad en sí misma, ¿no? Aquí viene el peso de cada uno de ellos. Ejemplo, en esta actividad 1, ¿cuál es el criterio 1? Pues capacidad de valoración de una publicación científica reflejado en el informe crítico con identificación de puntos fuertes y débiles. ¿Eh? Criterio 2, justificación y desarrollo del informe. Criterio 3, aspectos formales. Criterio 4, capacidad de comunicación, claridad de la exposición del informe y la discusión en clase y de repaso. Fijaos que todo cuenta, ¿no? Importante, con aspectos formales que muchas veces lo preguntáis. Un texto academicista o formal, un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado o una tesis doctoral, todos ellos tienen en común lo mismo, que es que se utilice o bien la tercera persona o bien el se impersonal, se constata, se establece, se concluye, o bien una cuestión que quizás tenéis un poco más olvidada, es el plural majestático. Pues este plural es tan sencillo como, aunque tú realmente ejerzas como médico pediatra o médica oncóloga, o en mi caso como biomédico de especialista en oncología infantil, vale. Realmente, aunque tu labor es unitaria, lo haces tú estás embebido o embebida en un equipo multidisciplinar o en un equipo a secas, ¿no? Entonces, el programa estático es la manera de tú hablar de la siguiente manera, ¿no? Pues acorde a lo que se ha constatado en el claustro de evaluación, en el departamento de tal, en el equipo de investigación de Pascual, ¿vale? Y de alguna manera, ese plural es el que es más formal que el hecho de hablar en primera persona. Yo digo que por asomo descontéis el hablar en primera persona, ¿vale? Es lo que más penaliza. Y bueno, el truco es sobre todo lo que más utilizáis el same personal, ¿no? Siguiente actividad sería el caso clínico del medulloblastoma. Lo tenéis aquí descrito una parte, es mucho más largo, pero bueno, os he copiado una parte. ¿Y cuáles son los objetivos de la actividad? Pues conocer las opciones y el estadiaje de un paciente con medulloblastoma, en concreto real, ¿vale? Un niño de 12 años. Conocer las nuevas clasificaciones moleculares y sus implicaciones y evaluar los diferentes aspectos terapéuticos que presenta este paciente. ¿Vale? Básicamente, el a propósito de un caso, resolver un caso clínico. Las pautas de elaboración, pues en este caso, las dos de caso clínico, pues serán la respuesta clara, concreta y precisa al cuestionario que se presenta. Se hará un cuestionario con muchas preguntas, ya lo veréis. Siempre hay que responder al lenguaje formal.
y hay que aportar referencias bibliográficas que se consideren necesarias en cada respuesta, ¿vale? Por lo tanto, en la rúbrica de esta actividad 2, que ya digo grupal, al ser grupal, pues se divide un poco, más que dividir el trabajo, lo ideal sería que todos participarais en la medida de lo posible del trabajo de todos, que fuera algo cooperativo, más que colaborativo. Colaborativo cuando se dividen las partes, ¿no? Pero bueno, obviamente eso, mientras quede un trabajo que esté bien interrelacionado, pues ahí yo poco puedo hacer. No me voy a poner con lupa a mirar quién ha hecho cada parte o si habéis puesto en común todo, ¿no? Pero eso es lo más ideal, sobre todo para un aprendizaje más de calidad, ¿no? Entonces, el caso clínico en medulloblastoma tiene un criterio 1, que es la respuesta concisa, bien estructurada, respondiendo a las preguntas de la bibliografía. Caso 2, o sea, criterio 2, pues participación en la discusión de las preguntas planteadas, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el último de los casos clínicos que también supone una actividad grupal? Es un glioma de bajo grado. Aquí os pongo parte de los antecedentes, en el caso de una niña de 9 años, ¿vale? En el que, bueno, acude a una neurología por una neurofibromatosis de tipo 1. A partir de ahí, pues se descubre todo, ¿no? El objetivo de la actividad, pues conocer la relación entre los síndromes predisponentes de tumores y en concreto de neurofibromatosis y de glioma de bajo grado, evaluar las pautas terapéuticas de los gliomas y hacer una referencia a las dianas moleculares que pudieran utilizarse, ¿vale? Las pautas de elaboración pues son las mismas que para la actividad 2, por estructura de caso clínico, ¿vale? Habrá un cuestionario donde se intentará dar cabida y resolverlo. Por tanto, tenemos como criterio la respuesta concisa, estructurada y bien argumentada de las preguntas. Criterio 2, elaboración de la presentación. Y criterio 3, capacidad de comunicación. ¿Por qué digo elaboración de la presentación? Porque esta actividad, como diferente de la actividad de la actividad 2, tenéis que aportar, aparte del escrito, pues una presentación, ¿vale? Ya os daremos herramientas para ello, yo os lo explicaré. Pero bueno, es muy sencillo, por ejemplo, PowerPoint tiene una opción de grabar en la propia presentación. O hay muchas otras aplicaciones, o incluso hay veces que preferís grabar un vídeo, o que preferís grabar un audio. Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, lo más completo que sería, pues una presentación, ¿vale? Muchas veces a lo mejor pues no tenéis opción de grabar como tal y lo que aportáis es la presentación. Eso es parte de la evaluación, ¿vale? Y por eso es un criterio. Bueno, la evaluación de la asignatura. Pensad que hay una parte de evaluación continua y una parte de evaluación a tiempo final, que viene siendo el examen, ¿no? ¿Qué sería aquí en evaluación continua? Pues tenemos el 40% de la nota, donde está, yo sé que son muchos numerajos, ¿vale? Pero realmente esto se calcula de manera automática, ¿no? Es decir, si tú sacas un 10 en la actividad 1, la actividad 1 está ponderada de manera que es un 5 puntos, o sea, 5,1 puntos sobre la nota final y que supone, pues, cada uno tiene su contribución. Todo esto viene por los criterios de calidad del máster que están aprobadas por el Ministerio de Educación y la Agencia Evaluadora de los Títulos, que es ANECA, ¿vale? Entonces, por eso tiene que estar muy así, que a lo mejor es un poco lioso, pero bueno, para que este máster de alguna manera tenga su sello de calidad y sea todo lo habilitante que puede ser para daros esta subespecialidad, tiene que ser así, ¿vale? Es un poco la justificación. Entonces, pues la actividad 1, 5,1 puntos, la nota máxima, la actividad 2, un 3,75, la actividad 3, un 3,75 y en total de eso sumas, si habéis sacado un 10 en las tres, pues 12,6 puntos, ¿vale? Después tenemos 10 test de autoevaluación, donde cada uno de ellos tiene 0,4 puntos, que es un total de 4 puntos, ¿vale? Y todos esos puntos totales forman parte de la evaluación continua. ¿Qué es la evaluación a tiempo final o el examen final? Pues es un examen de tipo test que supone el 60% de la nota y hay pues dos convocatorias ordinarias y una extraordinaria, ¿vale? Como esta asignatura comienza ahora en octubre, pues el examen será en febrero, lo que es la convocatoria ordinaria y su convocatoria extraordinaria será en septiembre, ¿vale? Hay asignaturas que empiezan en enero, entonces pues su examen de convocatoria ordinaria es en junio. Por eso he puesto la de junio, pero si os lía, esta asignatura es la que le corresponde la de febrero, ¿vale? Entonces, el 20, 21 y 22 de febrero os convocarán de esos 3 días uno de los días, o a lo mejor vosotros tenéis opción de elegir el día, ¿vale? Porque yo como soy el docente también que prepara los exámenes y demás, yo hago muchos modelos de examen y hacer esos tantos modelos de examen pues os facilita la vida a vosotros en el sentido de que os dan a elegir 3 días, ¿vale? Entonces, bueno,
Por eso, para mí quizá un poco más peñazo, tengo que hacer más modelos, pero bueno, no me importa porque la idea es que vosotros al final este proceso lo viváis como algo cómodo, de transición, en ese sentido. El examen al final eh, es una evaluación, pero no se trata de ir con el matiz destructivo evaluador umbral como existía en la carrera, ¿no? Esto va más enfocado a que ha sido un proceso de enseñanza-aprendizaje que ha ido de manera paulatina y progresiva, y cuando lleguéis a ese punto, pues de alguna manera ya hayáis adquirido todas esas competencias necesarias para resolverlo correctamente. Por supuesto puede haber fallos, claro, como todo en la vida, ¿no? Y de los fallos se aprende, ¿no? Pero la tasa de éxito del examen no sé si era el 99, no sé cuántos por ciento de aprobados, o sea que esto es como todo, sacar notas siempre cuesta quizás un poquito más, pero para nada es imposible, ¿no? Y bueno, la convocatoria extraordinaria, ¿a quién va dirigida? Pues personas que hayan suspendido el examen en convocatoria de febrero, ordinaria, o personas que no se presentaron al examen en febrero. Entonces, claro, para aprobar esta asignatura es requisito, digamos, em, aprobar el examen y que la ponderación con la evaluación continua pues dé aprobado, ¿vale? Esto es como todo. Bueno, Manu, yo he hecho la actividad 1 y he sacado un 10. ¿Y si me ahorro la actividad 2 y 3? Yo no recomiendo para nada hacer eso porque cada actividad está diseñada para aprender un apartado o ahondar en cada apartado de la asignatura. Y de hecho te asegura, ¿no? Cuanto más próximo estés a conseguir al 40% de la nota, ¿no? Ese 4 sobre 10, de la nota final, pues mejor, ¿no? O sea, digamos que entre comillas, peor nota puedes sacar en el examen, pues para incluso aún así acabar con una buena nota, ¿no? Yo os digo que esa para mí es la mejor estrategia, de que no perdáis el norte de seguir presentándoos a las actividades de evaluación continua, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco el diagrama de la evaluación. Convocatoria ordinaria, pues eso, un 40% de evaluación continua, estas siglas significan eso, EC, y un 60% el examen. Ojo, cuidado con esto, porque solo suman aquellas actividades aprobadas, es decir, que tengan mayor o igual a una nota de 5, ¿vale? Por si hay alguno o alguna de la que no esté familiarizado con el sistema de puntuación español, ¿vale? Es muy sencillo, va desde 0 a 10. El aprobado quiere decir que no es suspenso, es a partir del 5, por debajo del 5 suspenso, no hay nombres, pero si por encima del 5, pues el tramo del 5 al 6,99 se llama aprobado, el tramo del 7 al 8,99 se llama notable y el tramo del 9 al 10 se llama sobresaliente. Si es verdad que al final sacáis, sois de los que mejores, ¿no? Por ejemplo, de todo el cupo de alumnos que hay 2 alumnos que tienen un 10 redondo, pues esos 2 alumnos tienen, aparte de sobresaliente, una distinción que se llama matrícula de honor, ¿vale? Que es como un plus. Además, eso se decide por una comisión y demás, ¿vale? Porque os puede suponer descuentos de cara a matricularos en nuevos másteres de formación en UNIR, ¿no? Vaya, ocurre igual en las universidades públicas, ¿no? Y en las privadas también. Entonces, que sepáis que eso, que la ley española ampara a las universidades públicas y privadas como un todo. Hay diferencias, pero sobre todo a nivel de profesorado, ¿vale? Es la única diferencia, ¿vale? Y bueno, la nota extraordinaria es igual, o sea, digamos que partimos de la nota de ordinaria de evaluación continua, lo que hayáis hecho, por eso es importante que las actividades las entreguéis en tiempo y forma, que hagáis todos los tipos de test que hay de la asignatura planteado, ¿vale? Porque todo eso os va a sumar la parte continua. Y ya después pues el 60% del examen, que es equivalente, el de extraordinaria al de ordinaria, exactamente igual. Bueno, aquí lo pone, pero no se entregan actividades en extraordinario, ¿vale? Bueno, ¿qué me queda por decir? Aquí os pongo un pantallazo del foro, ¿vale? Pero bueno, podéis acceder como lo hemos visto antes. Y aquí tenéis otro pantallazo, que esto es el calendario académico, ¿vale? Actualmente nos encontramos en el 10 de octubre, estamos aquí, ¿no? Esto pone de depósito de TFM en convocatoria extraordinaria, se refiere a, digamos, a la edición justo anterior a vosotros, ¿vale? Ya llegaréis vosotros a lo que es el depósito de TFM. Ahora sí que no le hagáis caso a esto amarillito. Sí que empezamos el curso y el inicio de la asignatura como tal. Ay, vale, perdón, me he perdido. Estamos en 24 y decir, qué raro, qué raro, vale. Disculpad. Estamos el 24 de octubre, claro, está en la semana 1. Y decía, digo, no lo entiendo. Vale, ya sí lo entiendo. Mira que ayer lo preparé.
Pues eso, que pensemos que es el 24 de octubre, ¿vale? Donde nos encontramos, está la primera semana, semana 1, semana 2, semana 3, ¿vale? Y en todas estas semanas de este cuatrimestre, que dura hasta los exámenes de febrero, que es del 20 al 22 de febrero, lo tenéis aquí en rosa, pues abordamos las asignaturas 1 a la 5. O sea, ese primer cuatrimestre tenemos biología del cáncer infantil, leucemia y linfomas infantiles, tumores sólidos pediátricos 1, la misma pero el 2, innovación diagnóstica y terapéutica de enfermedades hematológicas no malignas de la infancia. ¿Vale? Y eso sería por el primer cuatrimestre. Y nada más. Ya después del primer cuatrimestre, pues comenzaría el segundo, que empezaría la primera semana el 2 de marzo. Vale. Pues nada, llegó el momento más ansiado, que hemos acabado la presentación. ¿Tenéis dudas o tenéis cuestiones para resolver? Ahora es el momento. Y si no, ya digo, me remito al foro, ¿vale? Sobre todo para los que estáis viéndonos en diferido. Bueno, pues si no tenéis duda, ya digo, nos podemos remitir al foro y sin problema. Siempre os pondré quizá alguna reflexión, ¿no? Aparte de en las clases, ¿no? A mí me gusta mucho cerrar porque también me dedico en parte de la docencia que doy en la pedagogía en ciencias experimentales, ¿no? Y la pedagogía es cuanto más interesante porque no es lo mismo el mensaje que el contenido, o sea, no es tanto igual el contenido como el envoltorio del contenido, ¿no? Es decir, tal y como nos llega la información y la manera en la que nos permea, ¿no? Y nos llega a sustentar las bases de un nuevo conocimiento o incluso a romper o tambalear los cimientos de conocimiento pues que no estuviera lo suficientemente actualizado o fuera incorrecto para permitir un nuevo aprendizaje. ¿Vale? Esas son las cascadas de aprendizaje que en psicopedagogía se enseña y es muy interesante además. Y yo intento fomentar y llegar a esos puntos porque es donde se aprende realmente, más que dar una clase magistral al uso. ¿Vale? Que por supuesto tienen un componente de, porque parte del conocimiento es lo que os estamos pues aquí aportando, ¿no? Así que nada, el objetivo de esta asignatura es que conozcáis pues de la mano de la segunda parte de la misma, o sea, tumores sólidos pediátricos 1 y 2 van de la mano, pues todos los tumores pediátricos y hematológicos que suponen pues una entidad oncológica abordable desde un punto de vista de la oncología médica, ¿no? Pudiendo adquirir, en este caso, herramientas que permitan sentar las bases en el proceso de diseñar estrategias terapéuticas en el plano de la oncología personalizada o de precisión, que ese es el objetivo, ¿no? En eso es lo que yo soy especialista, en la parte más de diseño experimental y diseño de nuevas terapias de oncología personalizada. Y creo que es muy interesante. Yo, por ejemplo, en el tema que os doy, que es el último, la clase 19, o hago un abordaje de nuevos tratamientos con respecto a esos tipos de sarcoma, ¿no? Y es muy interesante ver ese hilo argumental, de que, pues bueno, en cierto modo también vendéis una esperanza al paciente, más que venderla o más que ellos la compren, porque muchas veces se estudia de esa manera, vosotros tenéis que ser ese motor de cambio y con motor de cambio es de favorecer esos posibles estados de felicidad y un estado de felicidad, por ejemplo, es el aprendizaje, ¿no? Esa motivación que se tiene cuando quiero aprender algo nuevo, por ejemplo, los que estáis en este máster, ¿no? Ese punto es lo que precisamente esa sensación emocional, ese impacto emocional positivo, es lo que en buena medida tiene que repercutir en vuestro paciente oncológico, que muchas veces hasta me gusta decirle consultante, porque ya paciente parece que conlleva, ¿no? Una etiqueta más de corte negativo, ¿no? O clasificatorio desde un punto de vista más, si me lo permitís, desde la enfermedad, ¿no? Cuando en la actitud está la clave y cuanto menos enfermos nos sintamos, con una firme convicción, mucho mejor. ¿Vale? Hay muchos estudios que van enfocados precisamente en esto, se llama la biología de la creencia, y si tú crees que estás libre de enfermedad, pues se liberan determinados mecanismos moleculares y vías neuronales y procesos neurogénicos, que esto es chulísimo, os animo a que leáis sobre ello, que nos permite pues, mejorar la calidad de vida del paciente simplemente con activar estas áreas, ¿no? del cerebro y esta predisposición a aprender y predisposición a tener estados de felicidad. ¿Vale? Que no olvidéis que al final todo funciona como un todo. Por supuesto, esto es medicina basada en la evidencia científica y tiene un gran componente farmacológico y sobre todo farmacológico dirigido, pero que no por ello no existen más esferas del tratamiento oncológico y que en este máster esperamos poder transmitiroslo tanto yo como el resto de docentes del mismo, ¿no? Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención
voy a dejar de compartir y espero que se quede ya la grabación. Y un saludo. Espero que todo vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Manu. Hasta luego. Hasta luego.